Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos al lunes, el primer lunes, el último lunes de julio, y damos gracias a Dios por ello. Se nos está terminando julio, mañana ya es 1 de agosto, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha fortalecido, hasta aquí el Señor nos ha renovado. Vamos a darle gracias al Señor por esta semana que iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este último lunes de julio. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú nos renuevas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y ponemos toda esta semana. Ahorita, Señor, están nuestros niños ahí en el campo de verano. Te pedimos, Señor, que tú les hables y les enseñes la palabra. Que los maestros se esfuercen, Padre, por enseñarles la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. En el nombre de Jesús vamos a seguir. Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y dice en el versículo 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué precioso estos dos versículos. El versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, no avergonzarnos del Evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué avergonzarnos. La palabra salvación significa liberación, la acción de sanar, de preservación. ¿De qué necesitamos ser salvados y librados y perseverados nosotros los hombres? Pues las Escrituras pintan 5 cuadros que describen la salvación, mostrando la gran necesidad del hombre. La salvación es liberación, es de estar perdidos. Se presenta al hombre vagando en el bosque de la vida, tratando de ir a algún lugar, pero incapaz de encontrar el camino. Está perdido. Y si continúa caminando a tropezones por el bosque de la vida, los matorrales y las espinas le quitarán las fuerzas y lo desangrarán hasta que caiga y muera. Su única esperanza es que alguien se dé cuenta de que está perdido y comience a buscarlo. Aquí es donde hace la entrada el glorioso evangelio de la salvación. Dios ve al hombre perdido y envía a su Hijo Jesucristo. Manda a su Hijo. La salvación es Cristo. No hay otra palabra, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Cristo es el que busca y salva al hombre perdido. El Señor Jesús que pone al hombre en el camino recto y lo conduce a la vida eterna. Dice Mateo 18, 11 y 12, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se desvía descarriado? Tú y yo estábamos perdidos, pero vino Jesús y nosotros éramos esa una oveja. Y deja las 99 y va y nos busca y nos salva, nos libera. Esa es la salvación. Soteria quiere decir liberación. Nos libera del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de todo. Esa es la salvación. Pero fíjense cómo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Pablo no se avergüenza del poder del Evangelio, porque es poder de Dios.
Es el poder de Dios. La palabra poder significa dunamis, poder, energía, fuerza que hay en Dios. El poder es de Dios, de su naturaleza misma. Como Dios es la encarnación del poder, posee todo el poder, esto es, poder omnipotente dentro de su ser. El argumento es este: Dios ha elegido usar su poder en forma. Entonces Dios nos salva a todas las nacionalidades, griegos, judíos, blancos, negros, pobres, ricos. El Evangelio es poder de Dios. Así que tú y yo no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Al contrario, tenemos que mostrar que es poder de Dios. Así que por lo tanto nadie debe de ser exceptuado. Todos merecemos conocer el Evangelio. Ningún mensajero puede excluir a nadie en decir, no, tú no puedes recibir el Evangelio, tú no puedes escuchar el Evangelio. No podemos hacer. Ninguna persona debe de excluirse a sí misma, porque es poder, es liberación, amados, es liberación. La salvación es liberación del pecado, es liberación de errores. Tenemos que entender que el pecado es como una infección, una enfermedad por el cual el hombre no encuentra remedio. Un amo cruel que esclaviza y no da libertad a sus cautivos. El pecado es como un mundo maligno y perverso que el hombre no puede corregir. La única esperanza del hombre es que alguien descubra que está perdido y ponga el remedio. Alguien con inteligencia y poder para hacerlo. Y lo único que puede hacer, el único, es Jesucristo. La salvación es Cristo que salva al hombre de la terrible tiranía o tirano del pecado. Nos libra de la infección del pecado, de la esclavitud del pecado. Este mundo maligno y perverso por el pecado. La salvación hace algo más. Libra al hombre del aguijón y la carga de la culpa y la vergüenza, y pone en el corazón del hombre una profunda sensación de salud. Dice Mateo 1:21, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso le dijo el ángel a José, cuando él se da cuenta que María está esperando un hijo y no quiere avergonzarla. Y el ángel le habla y le dice, María tendrá un hijo que fue concebido por el Espíritu Santo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué precioso! En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para perseverar generaciones. Y en Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mis amados, es la liberación futura. Es la liberación. Nuestro cuerpo humano lleva una semilla de corrupción. Una semilla de corrupción que corre y provoca en el hombre que nos vamos envejeciendo. Hay un desgaste. Hasta los doctores nos dicen, tiene usted un desgaste en su cadera, en su rodilla. ¿Por qué? Pues por los años que hemos caminado, por los años que hemos vivido. Se va desgastando, hay un deterioro, una decadencia, una destrucción. Y otra vez decimos, no hay esperanza. El mundo no se detiene. Pero este es el mensaje de salvación. Dios ama al hombre y a su mundo y quiere salvarlo. Así que envió a su Hijo al mundo para salvarlo. La redención completa del cuerpo, del alma del hombre en el futuro. Una redención que salva al hombre. Eso es lo que necesitamos. Dice Romanos 8:23 y 24. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, dice la palabra de Dios. Y también la cuarta cosa, la salvación es ser liberados de nuestros enemigos y de peligros.
No importa cuánto anhele la paz y la seguridad, está obligado a combatir contra un ambiente hostil, a un mundo de naturaleza feroz, contra un universo desconocido, contra un futuro incierto. Pero la salvación no consiste en que Dios libra al hombre para que no experimente las dificultades y el peligro. De ninguna manera. Dios nos da vida libre de la naturaleza y las circunstancias del mundo. La salvación hace que nos libre a través de las dificultades y los peligros. Dios que da paz y seguridad en el alma, no importa qué suceda. Dios da seguridad. Dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice Mateo 8, 25 al 27. Pero en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es la revelación de la justicia de Dios. El hombre tiene un gran problema. Pensamos que somos justos. El problema se ve fácilmente si uno representa lo siguiente. El hombre piensa que es suficientemente bueno y que hace todo bien necesario para ser aceptado delante de Dios. Sin embargo, este modo de pensar del hombre adolece de un problema. El hombre no es perfecto, necesita la justicia. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que la respuesta del problema del hombre es la fe. Tenemos que creer en el Señor. ¿Qué quiere decir con las dos declaraciones? De fe y en fe. Por la fe, el justo vivirá. Por la fe. Tenemos que tener fe en la salvación de Jesús. Por fe recibimos la salvación. Si esta tarde tú sabes que no eres salvo, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder tuyo, Padre. Señor, si alguno de mis oyentes, Padre, no conoce a Jesús o no le ha recibido en su corazón, yo te pido que tú abras su corazón y venga Jesús a morar en él. Y venga con su salvación, con su justicia, Padre, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a compartirla a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.